Buenas noches, profesor. Mi nombre es Karen Quesada y soy del curso de primero de Informática B. Hoy les voy a hablar sobre la asignatura de programación y bases de datos. Lo que vamos a ver hoy es sobre qué es la programación estructurada. La programación estructurada es una teoría orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo, utilizando únicamente subrutinas o funciones basadas en el teorema del programa estructurado, propuesto por Bong y Jacopinic. Ha permitido desarrollar software de fácil comprensión. Aquí, como vemos en la programación estructurada, vemos fuentes bibliográficas, bucles, ventajas, estructuras de control y definición. Acá lo mismo, con las instrucciones, organización y datos. La palabra programación a veces asusta, pero en realidad no es para tanto. Vamos a verlo. La programación estructurada es una corriente que nació con la vocación de facilitar la vida de los programadores, sobre todo cuando estos debían abordar fases de mejora posteriores a la creación del programa y de ordenar la forma en la que se creaba cualquier tipo de programa. Para comprender mejor, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos al año 1966, cuando Bong y Jacoponic proponen el teorema del programa estructurado, con el que demuestran que cualquier programa puede ser escrito utilizando solo 3 instrucciones de control. Imagínate esto, fue toda una revolución. Implicaba la construcción de programas más sencillos y más rápidos, en los que disminuía la complejidad de las pruebas y el testing para ponerlos en funcionamiento. La programación estructurada se convierte así, junto con la programación orientada a objetos, en uno de los paradigmas de programación más populares, que ejecuta los lenguajes más potentes que seguro conoces, incluidos entre otros, Java, C, Python y C++. Ahora vamos a ver 3 estructuras básicas que tiene la programación estructurada. Ya nos ha quedado claro que la programación estructurada es una forma de programar más sencilla, que se basa únicamente en la combinación de 3 órdenes. Pero, ¿cuáles son esos tipos de estructuras de control que son capaces de expresarlo todo? A continuación lo detallo. Secuencias. La estructura secuencial es la que se da de forma natural en el lenguaje, porque las sentencias se ejecutan en el orden en el que aparecen en el programa, es decir, una tras de la otra. Selección o condicional. La estructura condicional se basa en una sentencia, se ejecuta según el valor que se le atribuye a una variable booleana. Un pequeño inicio. Una variable booleana es aquella que tiene 2 valores posibles. Por tanto, esta estructura se puede ejecutar de 2 formas distintas, dependiendo del valor que tenga su variable. Como apunte para los verdaderos amantes de la programación, para las estructuras condicionales o de selección, Python dispone de la sentencia que puede combinarse con el if o el cell. 3. Iteración, cielo o bucle. La estructura de repetición ejecuta una o un conjunto de sentencias, siempre que una variable booleana sea verdadera para los bucles o interacciones. Los lenguajes de programación usan la estructura de Willy y for. Esto es una programación estructurada. Miren, aquí está secuencia, la selección y la iteración. Si, no, A, B, C. Ahora vamos con las características y ventajas. El teorema del programa estructurado es la base teórica sobre la que se construyó esta nueva forma de programar, ya que nos da la característica fundamental de la programación estructurada. Postula que simplemente con la combinación de 3 estructuras básicas es suficiente para expresar cualquier función computable.
En los años 70 empezaban a ver poco a poco las grandes ventajas que ofrecía la programación estructurada sobre el código Spaghetti, los programas de computación antiguos que tenían una estructura de control de flujo compleja e incomprensible. ¿Y qué ventajas eran esas? Los programas desarrollados con la programación estructura son más sencillos de entender, ya que tienen una estructura secuencial y desaparece la necesidad de rastrear los complejos saltos de líneas propios de la sentencia Goto. Dentro de los bloques de código, para intentar comprender la lógica interna, como secuencia inmediata de lo anterior, otra ventaja es lo que los programas resultantes tendrán una estructura clara, gracias a que las sentencias están ligadas y relacionadas entre sí. Y coste del mantenimiento de los programas que usan la programación estructurada es más reducido. ¿Por qué? Pues porque modificar o entender los programas es más fácil al estar formados por una estructura secuencial. Al ser más sencillos los programas son más rápidos. Solamente con estas tres estructuras de control se pueden escribir todos los programas y aplicaciones posibles, todos. Si están pensando que los lenguajes de programación tienen más estructuras, sí, sí es cierto, pero cualquiera de ellas puede ser construida gracias a estas tres básicas que hemos citado. Bueno, aquí termina esto y vamos a enseñar que aquí tenemos todo de la estructura, de la programación estructurada. La declaración, sí, declaración no condicional. Aquí tenemos sobre la programación estructurada, cómo se puede aquí ver para poder resolver unos ejercicios de programación, que igual en los demás videos vamos a seguir viendo sobre programación y bases de datos. Muchas gracias por su atención.